El siguiente programa es clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Hey, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Derecho sin Corbata. Este espacio que surge desde una iniciativa juvenil de jóvenes emprendedores de la Amazonía, específicamente de la ciudad de Tena, provincia de Napo, parte de la Gran Amazonía. Por supuesto, si no la conoce, venga, conozca, sírvase una guayusita, cómase una tilapia y enamórese de esta tierra y de su gente. Soy el abogado Félix Valdés. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes temas interesantes, temas de opinión, temas en los que podemos debatir. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, sumamente interesante, porque a pesar de que acá en Napo, pues valga se diga, acabamos de pasar las fiestas, estamos hoy con un día de feriado, a medida de eso, Día de la Amazonía, y los cerca de 62 años, me parece que son, de provincialización de la provincia de Napo. 66. Estaba devolviéndole 4 años de juventud, pero son 66 años de provincialización de la provincia de Napo. Acabamos de pasar estas fiestas, estamos con un feriado extendido por carnaval, pero ha coincidido también que mañana es San Valentín, así es que hablemos un poco de este tema del amor, este tema tan sensible de los temas del corazón, que tienen la capacidad de arruinarle la vida o de llevarle a las nubes a la persona. Porque yo siempre digo, cualquier tema económico, bueno, se trabaja, un tema académico que siempre es difícil, bueno, se estudia, se estresa, el tema laboral también, uno lo supera, al final del día, pues va y encuentra la solución al siguiente día. Pero los temas del corazón, los temas de los sentimientos de la pareja, son temas que le hunden a uno, que tienen la capacidad de arruinarle, de, de hacer que la persona no salga de la cama, que sufra, que pase solo pensando en eso y consecuentemente con eso descuide su salud, descuide el trabajo. Conozco sin número de historias que por estos temas del corazón han estado a punto de perder sus trabajos y otros lo han perdido porque han descuidado ya todas sus obligaciones, se han echado al dolor. Entonces, es un tema tan importante, tan capital en la vida, porque la pareja, en verdad, tiene la capacidad justamente de enaltecer a alguien o asimismo de hundirlo. Hombres y mujeres, ¿no? Ahora no es que solo los hombres, son las mujeres, que todas mienten, que todos mienten, ¿no? Si hablamos de mentiras, creo que todos mienten por igual. Ya no se trata de género, sino se trata de cada persona. Entonces, de los valores que tenga, del temor de Dios, hay que ser también conscientes de eso, ¿no? Quienes están un poquito más cercanos a la congregación, a estar siempre haciendo esa pedagogía constante de los valores y sobre todo de la empatía, ¿no? Poniéndose en los zapatos de la otra persona, de cómo se va a sentir y qué pasaría y cuáles serían las consecuencias de estos actos. Entonces se miden, ¿no? Porque creo que la tentación de caer, justamente de ceder ante las tentaciones, vive en el ser humano, es parte del bicho humano, del ser intrínsecamente ahí. Vive esa gana, como quien dice, de subvertir el orden, de irse contra lo que está establecido, de morder la manzana prohibida, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Imagínense. La única cosa que no debían hacer, que era comer la manzana, la hicieron y nos quedamos sin paraíso, ¿no? Entonces, justamente por eso es que ha habido la necesidad de crear leyes, de crear un cuerpo policial que las haga cumplir. En un mundo perfecto esto no sería necesario, ¿no? Entonces, el ser humano tiene esa mala entraña de querer irse en contra de lo establecido, de la norma. No todos, porque hay otras personas que en cambio sienten mucha satisfacción de cumplir las normas, pero son la excepción. Entonces,
muchos de nosotros tal vez no cometemos un delito por las consecuencias, pero que si las consecuencias fueran menos graves, tal vez sí lo cometiéramos. Entonces hay que reconocer que eso habita en nosotros y que es muy difícil, por supuesto, irnos en contra de esa naturaleza primitiva, digámoslo así, de irse contra la ley, de irse contra la norma, y a veces pues lo que se va contra la norma es más divertido, trae una sensación de emoción, entonces, pero hay que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Por las consecuencias que puede traer para nosotros y puede traer para las otras personas. Entonces, en este tema pues, tan complejo, tan cambiante, donde fácilmente mudan las lealtades, cambian los vientos y de pronto ya nos tenemos pues, con una relación fracasada y con gente que ha sufrido. Y con gente que sufre el dolor de una traición, del abandono, porque no siempre pues, alguien puede sufrir porque ha sido traicionado. Puede también sufrir justamente porque lo abandonan, porque se encariñó ya con esa persona. Que también es una maldad, ¿no? Llegar y enamorar a alguien locamente y después prometerle muchas cosas, imaginarse una vida juntos y de pronto dejarle, ¿no? Entonces yo creo que la sinceridad tiene que estar presente en todo lo que hagamos y mucho más en los temas de pareja. Así que ahora que se viene San Valentín, creo que es oportuno hablar un poquito acerca de esto, ¿no? De estos temas tan sensibles del corazón. Y sobre todo porque, bueno, este programa se trata o tiene que ver, por más que hablemos de cosas coloquiales, por más que lo hagamos de una manera muy informal, hoy día al menos súper informal, se me ven con gorra y toda la cosa, ¿no? Entonces así no es como naturalmente visto, ¿no? Entonces yo siempre trato de estar con traje y todo lo demás, por respeto a la profesión. Pero más allá de hablar de todo esto coloquialmente, compartir nuestras experiencias, es importante también analizarlo desde el punto legal también. ¿Por qué? Porque bien dice el dicho, si quieres conocer del amor, ve a los tribunales de justicia, ve a las unidades judiciales de familia y ahí vas a ver cómo en su momento esa persona que dijo amarte, esa persona que dijo que jamás te lastimaría, que siempre estaría para protegerte y todo lo demás, de pronto se transforma, justificados o no, porque hay que entender también que, por ejemplo, en un tema que es de capital importancia y muy recurrente, el tema de la demanda de alimentos. Algunos hombres lo toman como que la mujer está siendo mala, como que, ay, qué mala, me ha puesto la demanda, me quiere meter preso. Pero hay que ser conscientes también que hay padres y padres y muchos de ellos descuidan sus obligaciones al punto en que tienen que demandarte para que te hagas cargo de tu hijo, que respondas por las obligaciones al menos económicas, sabiendo que el desarrollo de un menor no se compone solo de temas materiales, sino de temas afectivos, de la protección del papá y la mamá para su desarrollo integral. Entonces, de hecho, y uno como abogado siempre le dice a quien viene y a veces duda, ¿no? Dice, ¿será que le pongo la demanda? ¿Será que no? O a veces inclusive se ve unos escenarios de orgullo, ¿no? Que dice, yo no necesito nada de ese hombre y yo no le voy a poner ninguna demanda porque yo soy una mujer empoderada. Pero uno le explica y le dice, verá, usted no está demandando por usted, está representando el derecho que tiene él o la menor. Entonces usted como progenitor, quien esté bajo la custodia o quien esté a cargo de la custodia, de la tenencia, porque la patria potestad es una cosa, la tenencia es otra. La patria potestad es ese derecho que tiene a cumplir obligaciones, pero también derechos los progenitores, como por ejemplo de visitar, de estar en contacto con sus hijos. La tenencia, en cambio, ya es el cuidado permanente, diario, que se le da a él o la menor. Entonces son cosas distintas, relacionadas pero distintas. Pero quien tiene la tenencia del menor tiene justamente esa responsabilidad de velar por los intereses de él o la menor. Y demandar los alimentos es un derecho que se le ha encargado al padre o a la madre, por lo general es quien demanda, para que proteja lo que es el derecho de la menor. Entonces usted no está demandando por usted, tampoco la plata es para usted, es para el desarrollo integral de él o la menor. Entonces, varones, no lo vean como un acto de maldad. Es más, cuando ya se llega al punto de la demanda es porque ya se ha tenido pues una respuesta negativa a los requerimientos que se ha hecho reiteradamente, a la paciencia que muchas veces tienen las mujercitas para esperar que voluntariamente el padre se haga cargo de su hijo, de su hija. Entonces, no lo vean como un acto de maldad. Y mucho menos tampoco vean mal al abogado, o sea, el abogado no tiene la culpa.
El abogado pues es lo único que hace es encaminar jurídicamente bajo todos los requisitos para encauzar esta acción, pero no se tome muy a pecho el tema, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Así es que ahí, justamente en esos escenarios jurídicos, frente a un juez, ahí es donde muchas de las veces pues uno queda sorprendido de la magnitud, de la imaginación de mucha gente. En algunos casos sí hay que ser conscientes que se utiliza a veces el aparataje judicial para algún tipo de venganza, ¿no? Como ya lo habíamos hablado en algún momento. A veces los padres vienen y dicen, yo quiero quitarle a mis hijos, quiero quitarle los hijos a su mamá, su progenitora. Y uno como abogado tiene que ser muy responsable ahí, porque el derecho de familia se debe manejar con mucho cuidado porque hay niños involucrados. Y uno, claro, le pregunta, bueno, ¿y por qué quieres quitarle los hijos, no? ¿Dónde van a estar? ¿Al cuidado de quién van a estar? No que va a estar con mi mamá, que va a estar... Nunca están bajo el cuidado de ellos. Entonces digo, ¿para qué quieres quitárselos? Déjalos con su mamá. Y tú cumple con tu obligación como padre, responsablemente, como todo un varón, y estate también al cuidado o en permanente cercanía de sus hijos. Porque les comento, algo que se suele ver en estas audiencias que a veces se tornan bastante dramáticas, hay lágrimas, y uno, claro, va y trata de hacer una negociación cuando está del lado del demandado, ¿no? Porque por lo general uno está del lado del demandado más que del lado de la demandante, pero de ambos lados se actúa. Entonces el abogado tiene que actuar de diferentes formas. Uno como ética profesional tiene que buscar los mejores intereses para su defendido. Entonces, si estoy del lado del demandado, pues obviamente yo tengo que ver que pague lo justo, sí, pero que pague lo menos posible. Si estoy del lado de quien demanda, tengo que ver que el demandado pague lo más que se pueda. Entonces, dentro de mi experiencia, la pensión, digamos, más onerosa que he conseguido es una de $2,000 mensuales. ¿Cómo se consiguió? Se tuvo que trabajar mucho. Y curiosamente es el caso en el que más he trabajado y en el que menos he cobrado, pero la satisfacción quedó. Y fue de los primeros casos apenas me gradué. Entonces, en este caso, el señor era contratista del gobierno provincial. Entonces, se tuvo la habilidad de recabar 3 contratos que demostraban que esta era una actividad recurrente, porque tú podrías decir, o sea, tuve un contrato, un golpe de suerte, lo que sea, y ya no he tenido más. Entonces, con esos 3 contratos se pudo establecer que ya era una actividad recurrente como contratista. Los contratos eran de más de $50,000. Entonces, el juez analizó cuánto iba a ganar él de esos contratos y pues de ahí analizó y hizo el cálculo y obtuvimos una pensión de $2,000. Imagínense, una muy buena pensión. Pero en otros casos pues ya es menos. A veces existe y se ve también algunas acciones un poquito, digámoslo así, deshonestas, y que algunas personas van y empiezan a darle el apellido a personas desconocidas con tal de no pasar las pensiones a sus propios hijos, para tratar de engañar así al sistema judicial de una manera legal y evitar el pasar lo que le corresponde de la pensión. Entonces se ve de todo, pero dentro de esa experiencia pues uno aprende a analizar cómo plantear la estrategia para lograr el mejor objetivo, considerando pues siempre el bienestar del menor, que está por encima de todo. Por eso en los juicios de alimentos todo funciona más rápido, a diferencia de nosotros juicios. Si a ti te llega una demanda de alimentos, tienes 10 días para contestar. Si te llega una ejecutiva, tienes 15. Si es un juicio ordinario, tienes 30 días. Pero en familia todo se reduce, todo es más rápido, porque hay urgencia. Y bien sabemos que corren los valores a ser pagados desde que se presenta la demanda. Entonces, si se presentó la demanda en una fecha y la audiencia se dio en otra, el valor que se fije ahí se lo contará desde que se presentó la demanda. Vamos a hacer una breve pausa comercial en Derecho Sin Corbata, aquí en Ayahuasca TV y Voces, y ya volvemos para seguir hablando de estos temas que tienen relación con esa linda fecha de San Valentín, pero que hay que tener cuidado, sobre todo en cómo actuamos para que no se conviertan o no terminen dirimiéndose en una sala de audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Terreno en venta, sector Muyuna Costa. Oportunidad única para invertir o construir un entorno natural privilegiado. Se vende amplio terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, ubicado en el sector Muyuna Costa, a pocos pasos del río, ideal para proyectos turísticos, vivienda o descanso. Cuenta con servicios básicos, luz y agua. Acceso vehicular, zona tranquila, rodeada de naturaleza, excelente ubicación y plusvalía. Un espacio perfecto para quienes buscan conexión con la naturaleza y comodidad al mismo tiempo. Te puedes contactar a los números 098-484-0919 o al 096-210-3718. Un saludo a mi querida provincia de Napo, hoy que celebramos su aniversario de provincialización. Tena, capital de la Guayusa y la Canela y capital de la provincia de Napo, te saluda tu amigo Jimmy Reyes, alcalde. Donde una linda Amazonas me espera siempre con su querer. ¿Buscas el verdadero sabor oriental? Tenemos lo que te encanta. Disfruta nuestros chaupas especiales, desde 2 hasta 4 carnes, pollo, cerdo, camarón y lomo. También prueba nuestro ramen, camarón con panko y el delicioso chaufarín. Empieza con gyozas, kimbap, rollitos primavera o guantán, simples y rellenos. Y no te pierdas el chosua, pollo coreano, lomo salteado y chaufa natural. Estamos en Los Cedros, Avenida Muyuna. Ven y vive el sabor oriental que te conquista. Fin de espacio publicitario. Muy bien, estamos de vuelta en Derecho sin Corbata por Ayahuasca TV y Voces. Hoy hablando de ese tema tan controversial que es el amor y que empieza con esa idea tan bonita de una vida juntos, bueno, dependiendo de lo que quieran las personas, ¿no? Pero no todos buscan eso. El problema más grave está en no ser sinceros desde el comienzo, no hablar las cosas claras, decir, bueno, yo busco esto, yo busco este otro, e ilusionar a las personas innecesariamente. Entonces, si hubiera esa claridad desde el comienzo de que busca el uno y que busca el otro, la cosa iría mejor, porque tú aceptarías o no establecer una relación tal vez con cierto nivel de compromiso más bajo o más alto y tener las cosas claras del comienzo. Yo creo que lo peor es engañar. A quien vaya a ser tu pareja, tú tienes que presentarte sin trastiendas, sin máscaras, es decir, este soy y esto es lo que quiero. Y la otra persona igual. El problema siempre va a ser el engaño, de miles de maneras. No simplemente reducir el engaño a que lo va a hacer con otra persona, de relacionarse con otra persona mientras está contigo. El engaño viene desde que no hay sinceridad de cuáles son los objetivos que uno quiere alcanzar como pareja. Porque mi padre siempre lo decía, es más fácil que camines con alguien si ambos van en la misma dirección. Porque cuando tú te encuentras con alguien que iba en otro camino y le convences de acompañarte, tienes una mayor responsabilidad que en cualquier momento, cuando el camino se torne difícil, porque dalo por hecho, así pasará en algún momento, esa persona te recrimine y te reclame y te diga, bueno, yo iba en otra dirección, tú me trajiste por acá y de pronto las cosas no son como me las pintaste. Así que lo mejor es caminar junto a alguien que vaya en esa misma dirección. Y yo creo que se tiene que vigilar puntos muy básicos, porque aunque a veces lo tomamos muy a la ligera, quienes no estamos, digamos que más en contacto con los temas religiosos, pero esto del yugo desigual es real. O sea, tú, una persona, por ejemplo, que profesa la religión católica, que aceptémoslo, es un poquito más libre, o sea, tú puedes estar en el mal camino, pero si logras arrepentirte en último momento, pues si
te arrepientes de manera sincera, quién sabe, hasta te puedes ir al cielo, ¿no? Entonces, siempre la religión católica es un poquito más flexible, ¿no? Entonces tenemos otras religiones ya como la iglesia evangélica, con sus diferentes formas. Por ahí lo que dicen que es una secta, los testigos de Jehová, que son más rígidos, ¿no? Entonces que ni transfusiones de sangre y todo lo demás. Bueno, con todos sus bemoles, con todos sus matices, pero sí entran en una unidad de criterios en el sentido de que si tú te relacionas con una persona que tiene o vive su vida con unos preceptos religiosos, unas doctrinas diferentes a las tuyas, va a haber un problema. Entonces, pongamos un escenario. Se relacionan o piensan casarse y ni siquiera van a poder casarse una persona católica y una que sea testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que las personas no deben buscar alcanzar o pretender ser profesionales ni concentrar su vida en esto de llegar a tener éxito económico o académico. Y que es todo lo contrario a las personas católicas, que más bien impulsan el hecho de que las personas se superen, y yo creo que eso está muy bien. Entonces, ¿cómo van a convivir de manera sana? Y si tienen hijos, ¿qué le van a decir? El padre le va a decir, poniéndonos en el escenario de que el padre es católico y la esposa y la madre es testiga de Jehová. Ella le va a decir, ¿sabes qué, mi hijo? No estudies, dedícate a esparcir la palabra bajo nuestros preceptos. Y el padre le va a decir, hijo, pues estudia, dedícate, supérate. Entonces, vemos un buen ejemplo. Entonces, esto del yugo desigual es importantísimo. Entonces, desde ahí debemos empezar a tomar mejores decisiones cuando escojamos a nuestra pareja. Y bueno, haciendo un paréntesis, hablamos mucho de San Valentín y porque ahora estamos muy conectados con la actualidad, pero a veces nos olvidamos un poquito de la historia, ¿no? Y a los abogados nos encanta la historia. Nos encanta. El chisme también un poco, pero no tanto porque lo disfrutemos, sino porque el abogado siempre ha creído que parte de su trabajo es conocer la mayor cantidad de cosas. Entonces, para un chismecito no le somos repelentes. Y además porque también en el ámbito de la profesión a veces pues no es un chisme, pero es un expediente y nos enteramos de una historia medio curiosa. Entonces, pero la historia es importante, que las nuevas generaciones no solo se preocupen de revisar la actualidad, proyectarse al futuro, sino también que no olvidemos parte de la historia. ¿Y quién fue San Valentín? San Valentín fue un sacerdote, así para resumirte la historia. Fue un sacerdote por allá por los años 270, justamente un 14 de febrero, fue ejecutado. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se había prohibido el matrimonio de las parejas jóvenes. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia, puede que no esté ya muy alejado de la realidad, esto es algo debatible, de que los soldados funcionaban mejor como tales, como armas de guerra, si no estaban casados, si eran totalmente libres, si no tenían ese compromiso, tal vez si no tenían ese sentimentalismo de que me esperan en casa, entonces se había prohibido el matrimonio. Entonces, San Valentín, que era un sacerdote, empezó a casar a las parejas jóvenes contraviniendo esa disposición. Entonces, él es San Valentín. Entonces, por eso es el ícono y uno de los mayores promotores en su momento, claro, digamos del amor, ¿no? Del amor, pero concebido en ese sentido de que estaba bendecido por Dios, de que se casaban. Entonces él empezó a casar a estas parejas jóvenes, contraviniendo esta disposición muy de la época, muy señorial de la época, muy imperial, mejor digamos así, de la época. Y pues terminó siendo ejecutado un 14 de febrero del año 230. Así es que en nombre de él, es que San Valentín se conmemora justamente en esta fecha y está relacionado con el amor de pareja, con ese amor bonito, ¿no? Con ese amor que todos anhelamos, con ese que se proyecta en las telenovelas, en las películas y que lo vence todo y todo lo demás. Entonces, ese amor, esa idea del amor romántico como tal, es el 14 de febrero. Gracias a eso. Bueno, por ahí hay otras historias relacionadas, ¿no? Se dice que cuando él estuvo en cautiverio antes de ser ejecutado, le devolvió la vista a una chica que era ciega, ¿no? Ese es un milagro. Y él en una carta en la que se despide de esta chica, le dice que ese es su regalo. Y le dice,
de tu Valentín, porque él era San Valentín. Entonces, esa es la historia romántica detrás de esta fecha. Así que, ya digo, siempre es importante estar con una vista en el presente, en el futuro también, pero no olvidar un poquito de la historia, siempre hacer esa pedagogía constante de hacernos siempre esa pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Y esto por qué se denomina de tal manera? Creo que hay que siempre mantener esa curiosidad por conocer cada vez la mayor cantidad de cosas que podamos. Ustedes saben que la memoria es infinita y hay que ejercitarla, hay que desarrollarla, hay que ir siendo un coleccionista de información y de palabras, ¿no? Entonces las palabras son como mariposas que están volando por ahí. Entonces tú las vas cazando y las coleccionas. Y luego pues las hilvanas, es decir, las conjugas en ideas, en palabras, en frases. Y para hablar bien, tienes que primero pensar bien. Entonces todo esto te va a servir como parte de tus herramientas para poder expresarte de mejor manera. Y esto no solo es bueno si vas a querer ser ahora influencer, TikToker, sino en todo ámbito, ¿no? Cuando tú tengas que exponer en el ámbito académico, colegial, universitario, de posgrado, en tu trabajo, cuando tengas que hacer una exposición. Así que importante motivarnos siempre a estar pendientes de coleccionar la mayor cantidad de información y de palabras que podamos. Entonces, ahí surgió el tema de San Valentín. Es una fecha muy importante, que se vuelve también comercialmente importante. Pero, ya digo, la decisión de tomar una pareja tiene que ser muy bien meditada. No tenemos que hacerlo porque sí. Y no porque nos encontremos con personas malas. Yo creo que no hay personas malas, solo que hay personas con diferentes formas de ver la vida. Hay personas tal vez un poquito más traviesas, que les gusta un poquito más, por ejemplo. Hay otras más liberales, entonces que les gusta, por ejemplo, un poquito más la rumba, están en todo su derecho. Y si tú conoces a la persona en ese ambiente, en ese contexto, no puedes tampoco después intentar cambiarlo. Porque luego cuando lo cambias, inclusive ya deja de ser esa persona de la que te enamoraste, ¿no? Y es lo típico, ¿no? Ya no eres el que conocí. Cuando la misma persona o la pareja ha estado intentando cambiarla. No. Entonces, si tú no eres fiestero, si no te gusta ese ambiente, pues no ten más cuidado de si te vas a relacionar con una persona que sí le gusta ese ambiente, porque tarde o temprano va a haber un problema. Y cuando intentas cambiar a las personas, pues es un problema más grande todavía. Somos lo que somos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta y comprender y aceptar a la otra persona. Y además tener algo muy presente. No estamos pues frente a la reencarnación de la Virgen María, ni a la reencarnación de Jesucristo en el caso de los hombres. Somos personas con debilidades, con temores, con inseguridades, y tampoco podemos esperar que la otra persona venga a llenar todos los espacios de nuestra vida, a complementar todos esos vacíos emocionales, esos traumas que tenemos desde la niñez. No, la otra persona es una persona, como digo, con sus problemas, con sus inseguridades, con sus debilidades. Tal vez no las muestra en público, tal vez inclusive ni siquiera se atreve a que la pareja conozca ese lado sensible que tiene, los temores que puede albergar. Es una persona que también necesita apoyo, tendrá sus buenos y sus malos momentos. Entonces, de esto tenemos que estar conscientes, porque a veces también idealizamos tanto a las personas que pensamos que ellas son nuestro mundo y que son todo lo que tenemos, y de pronto cuando vemos que eso era una apariencia tal vez, o conocemos el otro lado, que ya digo, todos tenemos buenos y malos momentos, y es en la convivencia en la que realmente conocemos a la persona, nos sentimos decepcionados, pero no debería ser así. Porque ya digo, la otra persona también necesita ese apoyo mutuo. Y por eso, inclusive, la definición de matrimonio nos dice que es pues la unión. Bueno, ahora ya hay una parte no controversial que ha quitado ya eso de hombre y mujer, sino dice de dos personas. ¿Por qué? Porque sabemos que ya la concepción del matrimonio entre hombre y mujer ha evolucionado. Entonces ahora es una corriente a nivel mundial, pues que hay más aceptación, digamos, por las diferentes formas de explorar el amor. Y que está bien, ¿no? Porque es una crueldad también que a una persona se le imponga a quien tiene que gustarle, ¿no? Estoy hablando de las personas homosexuales, personas gays, que hay que respetar sus preferencias sexuales. ¿Cómo le vas a decir tú a un hombre gay
que esté con una mujer si no le apetece, o a una mujer que a su vez tiene más afinidad por otra mujer a que esté con un hombre. O sea, no, eso es una crueldad. Entonces hay que ser tolerantes también en ese sentido, comprensivos también, y dejar que las personas pues puedan disfrutar de esto que es tan bonito sentirse enamorado. Creo que todos lo hemos experimentado, y quienes no, pues caramba, lo que se están perdiendo. Pero estar enamorado, sentir esa ilusión, sentir que hay una persona que es exclusiva para ti. De entre millones de personas en el mundo, saber que hay una personita que se está guardando para ti, que te respeta, que no cae ante tentaciones y que te cuida las espaldas, como dice, eso es de lo más hermoso que puede haber. Y eso es lo que todos buscamos, y es lo que esperamos encontrar. Hay quienes dicen que al amor, al verdadero amor, se lo encuentra una sola vez en la vida. Sabiduría ancestral. De que tú, luego de eso, de esa experiencia, pues solamente tratarás de buscar eso que en algún momento sentiste. Y de esto vamos a hablar en cuanto regresemos de un breve corte comercial, porque les voy a compartir la sabiduría de mi padre y creo que va a ser de mucho interés para ustedes. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Pollazo Restaurante número 2. Cuando el hambre aprieta, el sabor manda. Llega el pollo que enamora paladares. Le ofrecemos pollo entero, medios, cuartos, octavos, almuerzos, merienda, guatita, seco de pollo, costilla, consomé de pollo. No busques más, el Pollazo Restaurante número 2. Estamos ubicados en la avenida 15 de noviembre, diagonal a Fibeca. Para pedidos, al 09 97 58 66 70. Sandwich House, los mejores sándwiches de Tena. Cuando el antojo manda, Sandwich House responde. Pan fresco, ingredientes de calidad y ese sabor único que solo aquí encuentras. Sándwich bien cargados, preparados al momento. Sabor que enamora desde el primer bocado. Ven y comprueba por qué todos hablan de Sandwich House. Una mordida y quedas enganchado. Estamos ubicados en el aeropuerto número 2, frente al Parque Lineal, diagonal a los juegos infantiles. Pres Neumáticos, Multiservicio Automotriz Pérez, es una empresa privada al servicio de la comunidad, líderes en mantenimiento automotriz. Contamos con servicio de mecánica en general, revisión de motor, caja, corona, freno, suspensión, filtros y baterías. Además, balanceo, enllantaje, cambio de aceite. Deja que tu vehículo luzca como nuevo con nuestra lavada de vehículos. Si ya es hora de cambiar de neumáticos, no busques más. Tenemos un stock completo de las mejores marcas y a los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Te esperamos en la avenida Pano y Eloy Alfaro, barrio San Jorge. Multiservicio Automotriz Pérez, Pres Lubrimecánica y Pres Neumáticos. Fin de espacio publicitario. Bien, estamos de regreso en Derecho sin Corbata, hablando hoy día de este tema tan sensible del amor y cómo, si no lo manejamos con cuidado, puede llegar a transformarse en un juicio. Sí, básicamente. Y no necesariamente de alimentos. Sería el menor de los problemas. Puede transformarse en una denuncia de secuestro, de violencia intrafamiliar, en una denuncia de acoso, en una denuncia de violación, en una denuncia de abusos. Entonces hay que pensar muy bien el tema de la pareja. Es un tema capital en la vida de la persona. Es la media naranja, ¿no? Es justamente encontrar esa persona que, como dicen la gente, las personas cristianas que están más cercanas al cristianismo, es tu ayuda idónea. Entonces, así es que no es un tema
tomarlo a la ligera, porque ya digo, al ser tan capital en la vida de las personas, si tú eliges mal, te puede costar y mucho la tranquilidad, el patrimonio y te puedes cargar a un enemigo o una enemiga peligrosa. Así es que es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención. Y ya digo, como abogados, muchas de las veces en los tribunales es donde vemos cómo termina justamente lo que antes era un amor bonito. Entonces estaba pendiente de contarles una historia. Voy a contarles una historia. La sabiduría de mi padre les voy a comentar. Y él decía que al verdadero amor, al amor de tu vida, lo vas a conocer tarde o temprano. Y que todos estamos destinados a conocer a esa persona que se ajusta perfectamente a nuestra idea de amor, que se complementa contigo y que crea un ambiente mágico casi real, de complicidad, de eso de que con una mirada adivina lo que piensas, lo que sientes, lo que algunos dicen el hilo rojo, ¿no? Esa persona que está atada a ti con un hilo rojo que puede enredarse, pero que tarde o temprano van a llegar a conectar. Todos estamos destinados a conocer a esa persona que se acerca casi a la perfección y en verdad llena casi todo nuestro ser. Y claro, mi padre hablaba de una historia que la vivió él, porque él tuvo un gran amor. Que lógicamente no era mi madre, porque con mi madre terminaron odiándose, ¿no? Pero un odio tremendo. A pesar de que llegaron a tener 3 hijos, ¿no? Algo les conectaba, pero algo muy superficial, digámoslo así, no de fondo. Y de pronto, pues eso ya escaló al punto de que el día de hoy se odia. Pero él hablaba de un gran amor, de Mariela. Les voy a compartir el nombre. Era una historia que escuché cientos de veces, pero me encantaba escucharla, porque justamente hablaba de que él había encontrado a esa persona en su momento, en el mejor momento de su vida, cuando era un empresario camaronero, y de pronto encontró a esa persona que se complementaba perfectamente con él, que le adivinaba el pensamiento, que se anticipaba, que era muy paciente y con quien él se sentía pues sumamente realizado. Sin embargo, cuando todo iba bien, ella falleció. En un accidente de tránsito muy trágico, muy lamentable. Y claro, esto fue devastador para mi padre. Y mi padre llegó a una conclusión muy importante. Justamente esa, de que todos estamos destinados a conocer al amor de nuestra vida. A esa persona que va y complementa tu ser y que hay complicidad y que hay risas, pero con mesura y que te respeta, que te gusta demasiado, pero a la vez sientes también admiración, respeto. Y que va a depender de si tú eres merecedor de que esa persona se quede contigo, de que en verdad pueda florecer esa relación. O si no, la vida, Dios, esos seres superiores, solo permitirán que le conozcas. Lo verás pasar a ese amor de tu vida. Pero terminarás conociéndolo. Inclusive hay una canción que me gusta mucho y se la recomiendo escucharla, si no la han escuchado, pero dudo que no la hayan escuchado. Una de Ricardo Arjona, que dice por ahí: te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora, tarde como siempre. Y justamente esta canción, que creo que se llama Tarde, si es que la memoria no me falla, habla justamente del que él se encuentra y se reconocen, ¿no? Porque una parte de la canción dice: nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora. Porque ambos reconocieron que eran esa persona que habían imaginado, que habían soñado, inclusive físicamente. Se reconocieron ambos. Pero ella estaba casada, él también iba con su pareja. Entonces son esos giros inesperados de la vida que a veces son incomprensibles, parecerían incomprensibles, pero de hecho, y esa también es sabiduría de mi padre decía que hay patrones que se repiten, y si ustedes ponen atención, en verdad sí los hay. A veces cambian los rostros, pero los patrones se mantienen. Como por ejemplo, a veces hay personas que tienden a escoger el mismo tipo de persona. Por decir, a unas señoritas les gustará una persona que sea tomadora, que ame su libertad. A otras no, les gustará una persona más caballerosa y todo lo demás. Y siempre buscarán el mismo tipo de persona con diferentes rostros. Entonces no varían eso, no cambian ese patrón.
que asimismo hay patrones en la vida que se cumplen irrestrictamente. Y en verdad, o sea, la vida tiene las formas de cobrártelas tarde o temprano, pasarás la factura de tus actos. Entonces, es fácil a veces entender la vida si la ves desde esos patrones. Entonces tú ya dices, bueno, esta situación va a desembocar en esto si cometo aquello. Entonces, identificar los patrones es sumamente importante. Y en el caso del corazón, en el caso del amor, mi padre decía, claro, la vida me mostró a ese ser maravilloso, a esa persona que yo siempre soñé, con la que viví un romance espectacular. Y claro, la persona que él pensó iba a pasar con él toda su vida, que le apoyaba en el tema de los negocios. Mi padre en ese tiempo era empresario camaronero, ella le acompañaba, era su mano derecha, su amiga, su confidente, su todo. Y cuando ella falleció, todo se vino abajo. Inclusive pues mi padre perdió su fortuna, se descuidó, todo se desmoronó. O sea, ella era un pilar fundamental en la vida de él, emocionalmente e inclusive en el apoyo que le daba en otras actividades. Entonces él, con mucho pesar, y esa era la parte triste de la historia, él decía y reconocía, hijo, y me decía a mi hijo, yo había cometido para ese entonces muchos errores, había lastimado a mucha gente y ni siquiera se había arrepentido de ello. Entonces la vida le mostró lo que pudo haber sido para él de haber actuado diferente. Entonces por eso es muy importante no ir por la vida lastimando personas, porque tarde o temprano la vida te cobrará, te pasará factura. Y nada está oculto bajo el sol. Tarde o temprano se sabe. No necesariamente porque la otra persona motive, investigue, sino porque a veces quien está en alguna actividad que no debería, digámoslo así, o digámoslo más sinceramente en el tema del corazón, quien esté tal vez jugando una doble vida, esa persona se delata. Si no es un actor, una actriz profesional, pues no podrá fingir, será malo mintiendo, se descuidará en algún detalle, tarde o temprano se sabrá. Y esa relación ya está condenada, aun si todavía no se entera la otra persona de que tú le estás engañando. Entonces, si quieres construir algo sano, se evita esto. ¿Por qué? Porque los corazones además son valiosos y las personas pues necesariamente confiamos. Las personas no podemos dejar de confiar. Porque si no confiamos, pues se vuelve en algo muy pesado de llevar, mantener una relación en la que no hay confianza. Tendrías que estar vigilándole todo el tiempo, ponerle un GPS, ponerle cámaras en todo lado, y eso ya es insufrible. Entonces la otra persona también se va a cansar de ese acoso. Entonces, irremediablemente, los seres humanos tenemos que confiar en las personas. Y en los hilos del amor, mucho más. Entonces, yo les voy a contar también, hablando del tema de confianza, cómo funciona a veces el tema. Les voy a contar un caso, por supuesto sin dar nombres, ¿no? Pero un caso muy curioso. Un señor tenía su buen trabajo, tenía una esposa, médico ella, un hogar bastante admirable, bastante envidiable, digámoslo así. Y de pronto, pues, él tiene un desliz con su secretaria. La típica historia, ¿no? La típica novela. Entonces, tiene un desliz con su secretaria. El resultado de este romance, pues queda en gestación la secretaria, tiene una hija y obviamente pues le pone un juicio porque él ya no quería saber nada, ¿no? Para él fue una aventura, para ella no lo fue. Y en este juicio, obviamente, se tornó bastante curioso los medios probatorios que habían puesto por parte de quien demandaba. Porque más que lograr el objetivo fundamental, fue desacreditarle totalmente a él sobre lo que había dicho en la contestación a la demanda. ¿Por qué? Porque él, tal vez mal asesorado o no sé, pensando que no se iban a saber las cosas, o tenía la plena confianza de que no era hijo de él, se atrevió a decir en la contestación que ni siquiera por poco ni le conocía, que nunca había estado juntos, que era mentira. Esto en un esfuerzo desesperado de salvar su matrimonio, porque su esposa, una persona muy digna, toda una dama, no le iba a tolerar esa situación. Entonces él
Le dijo, no, eso es mentira, es una calumnia, es por el puesto que estoy ostentando, me quieren hacer daño, quieren sacarme dinero y pues ese hijo no es mío y es imposible. Entonces, creo que él estaba tan seguro de que el hijo no era de él que se atrevió a decir que pues no, nunca tuvo ningún tipo de relación con ella. El caso es que ella, ya digo, de una manera innecesaria, porque basta con decir, a ver, dices que no es tú argumentas que no es tu hijo, pero la demanda que fue planteada con presunción de paternidad exigía que se haga una prueba de ADN. Entonces ahí se iba a saber si era o no era hijo de él. Sin embargo, ella dijo, tú estás argumentando que ni siquiera me conoces por poco. Bien, exhibió todas las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Y que uno es pues tan expresivo en WhatsApp, ¿no? Con esa idea de que eso queda en la intimidad con quien tú estás interactuando. Nada que ver. Se puede ver en algún momento dilucidado en un juicio, puede ser de conocimiento público y va a ser bastante complicado. Entonces, haciendo un paréntesis, cuídate de las personas a las que no les gusten los gatos, ¿eh? Los gatitos son unos seres maravillosos. Bien, entonces, siguiendo con este interesante caso que me sonrío porque me causó bastante gracia, ¿no? Porque era un expediente enorme. ¿Y por qué era enorme? No tanto, ya digo, por argumentos sólidos jurídicamente, sino era un expediente enorme porque había los chats, las conversaciones, sacados en capturas de pantallas. O sea, no tenían valor probatorio, porque esa no es la manera correcta de explotar esos medios probatorios. Para que sean una prueba fehaciente y que cumpla con lo que exige la normativa, tiene que ser explotado de otra manera. O inclusive para el tema de civil o de alimentos, un celular o esas conversaciones tienen que un notario haberlas extraído y certificar que pues de qué dispositivos se extrajeron y qué contexto y todo lo demás. Y si es para un tema penal, tiene que ser explotado, ese es el término, el celular por un perito y tiene que entrar en cadena de custodia, y es decir, la información tiene que ser extraída directamente del dispositivo para que tenga valor probatorio. En este caso, pues no lo hicieron así, ¿no? Pero querían dejar demostrar que lo que él argumentaba era falso. Y por supuesto, pues en el chat ya se imaginarán, ¿no? Él le hablaba con mucho cariño, de expresiones como mi nenita y todo lo demás, y muy cariñoso. Y ya digo, la mitad del expediente eran las conversaciones con las que ella demostraba que no era como él decía. Y después, pues lógicamente cuando ya se tuvo que someter a la prueba de ADN, resultó que la hija sí era de él. Para resumirles la historia, ahora se los ve juntos, muy adorables de ellos, suben fotos de sus aniversarios y todo lo demás. Como les contaba, pues la ex esposa de él no toleró esta situación, terminó el vínculo matrimonial con todo lo que conlleva y él rehizo su vida con ella. A quien en su momento, en la contestación a la demanda, le negó hasta el cansancio, ¿no? Dijo que no le conocía, pero solo le faltaba jurar. Y por suerte no lo hizo, porque si lo ponía bajo juramento, se atrevía a hacer una declaración juramentada sobre el tema, le iba a ir muy, muy mal porque iba a caer en el delito de perjurio. Ajá. Y fue un caso muy curioso, ya digo. Es un caso bastante llamativo. Pero ahora se los ve juntos, ¿no? Incluso creo que ya tienen otra hija. Entonces así funciona el amor, ¿no? Un día puedes estar en un tribunal negando a la otra persona y al otro día puedes estar diciéndole, oye, sabes que yo sí te amo y hice esto por estas otras razones, ¿no? Entonces, ya en esos temas del amor tampoco entran en juego las opiniones de los demás. Porque tú puedes decir lo que quiera a la otra persona. Le puedes aconsejar, le puedes decir, oye, no te conviene, oye, fíjate, date cuenta, amiga. Pero tú no estás sintiendo lo que la otra persona siente. En temas del corazón, nadie más que tú sabes exactamente qué sientes. Y si ya estás enamorada, estás enamorado, pues te podrán venir a decir lo que sea, pero el sentimiento es tuyo. Y ya digo, tú eres quien te arriesgas. Consciente de cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero el otro día escuchaba algo muy interesante que decía un pastor evangélico. Y claro, lo decía de manera muy cruda, pero muy sabia.
Y él decía, entrégale el corazón a Dios, no le entregues el corazón a ningún ser humano. Dios es el único que merece que tú le entregues tu corazón y donde verdaderamente va a estar seguro. ¿Por qué le vas a entregar tu corazón a una persona? No. Tú entregas tu compañía, entregas todo, pero no entregues tu corazón solo a Dios. Me pareció muy interesante lo que decía este pastor evangélico. Porque sí, hay una frase, en cambio, que la dijo Mario Moreno Cantinflas en una película. No la dijo él, se la decía a un señor muy sabio que vendía periódicos. Y decía, y puede aplicar para hombres y mujeres, y decía, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Puede aplicar en el mismo sentido para la mujer. Al hombre ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces, no entregues tus armas en su totalidad. Ve con cautela. Porque los temas del corazón, ya digo, son los que más fuerte pegan. Son los que tienen la capacidad de arruinarte la vida, de arruinarte económicamente, en el trabajo, moralmente. Entonces tienes que manejarlo con mucho cuidado. Ser cauteloso, ser honesto en tus expresiones. Como digo, la honestidad es fundamental. Y ahora que se viene San Valentín, yo creo que debemos rescatar esa honestidad que tiene que haber. Tú tienes que ser sincero con la persona. Primero, no aparentar. Porque si tú aparentas algo que no eres, tarde o temprano se va a descubrir. Y en ese momento, lo que es no va a compensar lo que no es. Entonces, la sinceridad es del comienzo. Tú tienes que ser claro qué buscas, qué quieres, y la otra persona también. Entonces, si están de acuerdo, caminarán juntos. Recuerden eso. Es mejor caminar hacia un destino con una persona que camina en esa misma dirección que obligar a otra persona a que camine a tu lado y que al mínimo problema te reclame el hecho de que hayas alterado su vida, ¿no? Entonces, ya digo, fundamental. ¿Por qué? Porque si eso sale mal, puede haber consecuencias graves. Ya digo, un juicio de alimentos es el menor de los problemas. Hay situaciones más graves. Hay situaciones en las que por venganzas, pues muchos hombres han terminado presos pagando sentencias bastante grandes, simplemente por la venganza de la mujer. Y en este punto yo sí debo ser bastante honesto. La mayoría de las veces son errores de los hombres los que terminan las relaciones, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero la mujer en verdad se enamora de una manera más sincera. Entrega el corazón, se enamora de una manera más bonita y reacciona en venganza cuando el hombre comete errores. Entonces, no dañes innecesariamente, y esto va para hombres y mujeres, a una persona que te está valorando, que te está entregando un amor bonito. O sea, no le dañes. ¿Por qué? Porque esa persona es muy difícil, ya digo, no estamos frente a la reencarnación de Jesucristo ni a la Virgen María, que olvide lo que pasó y ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es muy difícil que esa persona te perdone genuinamente y vuelva a ser la misma. Entonces, si ya cometiste el error, va a ser muy difícil. Primero, no lo cometas. Entonces, sé sincero en tus expresiones, actúa en tal sentido y sé honesto también si ya no sientes cariño, aprecio por esa persona, pues díselo. Quién sabe, pueden arreglar algo, pueden ir a terapia de parejas, pueden tratar de salvar su relación, pero el engaño es innecesario. Y además porque tú cuando vas madurando vas entendiendo una cosa. Cuando tú lastimas a una persona, no la lastimas solo a esa persona, lastimas a todo su entorno que sufre cuando ve sufrir a esa persona. Entonces, cuando eres joven, cuando eres inmaduro, cuando eres inexperto, a veces no dimensionas el daño que puedes causar a una persona con tus mentiras, con tus engaños. En verdad, no dimensionas eso. Piensas que es algo sencillo, no pasa nada, deberían superarlo. Pero tal vez porque todavía no lo has vivido tú, no has sufrido tú. Entonces, no has visto cómo las personas pueden ser o tener esa capacidad de mentirte en la cara, de engañarte, de burlarse de ti, de humillarte, de cuando estés derrotado, inclusive burlarse. Entonces, si no has vivido todo eso, tal vez no puedas entender lo que la otra persona siente y lo que su entorno va a sentir. Entonces, ahora que se viene esta fecha, que el amor se reivindica en San Valentín, ahora hay que reflexionar sobre eso. Ya digo, acojan esas enseñanzas
que mi padre les dejó. Si quieren ser merecedores de ese amor bonito, si quieren tarde o temprano encontrar a esa pareja ideal, tienen que merecerlo. Y eso no quiere decir que tengan que encerrarse y llevar una vida monacal en un monasterio y no estar con nadie. No, simplemente no lastimar a las personas. Entonces tú puedes tener muchas relaciones y no digo que sea esto tampoco lo que vayas a hacer, sino si es el caso, ¿no? Tú empiezas con la mejor intención con una persona. Dices, oye, me gustas, vas con ese deseo de que esa persona sea la que te acompañe toda la vida y tú le puedas entregar todo lo que eres y todo lo que serás. Pero de pronto en el camino descubres que no, descubres que tienen encontradas diferencias de forma de pensar, de ver la vida, un sinnúmero de situaciones. Bueno, se tiene que hablar previamente, no le engañes, no le maltrates, no sabotees la relación, simplemente da la mano, da media vuelta y si las cosas son irremediablemente insalvables, pues sigue tu camino. No pasa nada, no te sientas mal por eso. El problema es cuando lastimas a las personas. ¿Por qué? Porque esto va a generar un efecto bola de nieve, digamos así, y que tarde o temprano te va a pasar factura porque, como le pasó factura a mi padre de la historia que les contaba, él conoció a esa hermosa mujer, a esa mujer que complementaba su vida, la conoció una sola vez en la vida, él guardaba ese recuerdo que nunca más pudo encontrar a una persona como ella, pero él concluía con tristeza que no se merecía a esa persona, que él ya había lastimado a muchas personas en su camino y que la vida solo le mostró a lo que pudo haber sido para él si es que él hubiera actuado diferente. Entonces, un sano consejo. Como siempre yo digo, hágale caso a su abogado y verá qué bien le va en la vida. Punto de derecho. Saliéndonos un poco del tema romántico y entrando más al derecho. Las uniones de hecho. Si una persona, o si dos personas, mejor dicho, o una persona pasa contigo, conviven en ánimo de marido y mujer por más de 2 años, ya se puede demandar la unión de hecho. Esto es muy necesario cuando, por ejemplo, en ese lapso construyeron juntos, adquirieron bienes y de pronto uno de los dos quiere hacerse loco y decir, no, esto solo es mío, vete de aquí. La otra persona puede demandar y claro, tiene que demostrar que han estado juntos. ¿Cómo lo hace? Con testimonios. Los testimonios son muy importantes en los juicios. 2 testimonios son necesarios para hacer prueba. Y los mejores testigos son quienes no sean parte de tu familia. ¿Por qué? Porque se da por hecho de que si es una persona parte de tu familia, siempre va a tender a testificar a tu favor. Entonces es mejor que tengas testigos que no sean parte de tu vínculo familiar. Puede ser amical, sí, los amigos pueden servir, pero 2 testimonios hacen prueba. Llévense siempre eso. Puede ser también con fotografías, pagos que hayan hecho juntos y todo lo demás. Se puede demandar una declaratoria de unión de hecho, sin que eso signifique que al momento de que se declare la unión de hecho tengan que volver a estar juntos, ¿no? Pueden estar separados, pueden estar ya distanciados, pero sí establecer que en ese tiempo determinado, que puede ser más de 2 años, pero mínimo necesita ser 2, vivieron juntos, tuvieron una unión de hecho y por eso pues tienen justamente la posibilidad de entrar en un juicio de inventario y dividirse los bienes que sean fruto de esa convivencia, de esa sociedad de hecho. La sociedad conyugal se forma con el matrimonio, pero en la unión de hecho se forma la sociedad de hecho, que simplemente varía los términos, es decir, todo lo que hayan adquirido cuando tenían esa convivencia con ánimo de ser un matrimonio. Así que estamos llegando a la final de este capítulo y pues espero que conserven estas recomendaciones que les he dado. Créanme, como abogado, con toda sinceridad, es muy triste ver cómo en los tribunales a veces, digámoslo así, se despedazan las personas. Y es muy conmovedor también, por ejemplo, en el último juicio que tuve, un juicio de alimentos, me acerqué a conversar con la demandante, ¿no? Y yo le decía que vea que por favor considere el bajarle un poquito la pretensión que tenían en la pensión, porque el hombre estaba muy endeudado, había adquirido algunos créditos para construir una casa, que en algún momento iba a ser también patrimonio de su hijo, y ella cedió ante eso, ante mis palabras. Pero entre lágrimas me dijo, abogado,
yo lo voy a aceptar, pero con una condición. Y claro, fue muy conmovedor, se puso a llorar. Que él esté más pendiente de mi hijo. Imagínense lo desgarrador que es eso. Porque el hombre ya ni le ve. Entonces, el tema de la familia, ya digo, como abogados, es muy sensible para nosotros y tenemos una gran responsabilidad de manejarlo con cuidado, de dar un asesoramiento pensando en no desquebrajar más a la familia, más de lo que ya está. Y sobre todo pensando en el desarrollo integral de ese muchacho, de esa niña, de ese niño que necesita a su papá y a su mamá y que necesita de esa protección, de ese cuidado, de ese amor. Entonces ahí uno ve cómo se deteriora tanto una relación. Así que debemos ser muy cuidadosos en cómo manejamos nuestra vida sentimental, porque eso puede ser determinante en el futuro para nosotros, para nuestros hijos. No lo tomemos a la ligera. Y bueno, ahora que viene San Valentín, espero que lo pasemos muy bonito, que tengan esa persona que motiven ustedes ser mejores y sobre todo pues compartir todo lo que son y todo lo que serán. Hay un dicho que me parece también muy bonito y que dice: no es tan importante la cantidad de dinero que ganes, sino con quién la gastas. Así que tengan esto muy en cuenta. Hasta un próximo capítulo de Derecho sin Corbata, por aquí, por Ayahuasca TV y Voces. Cada viernes a las 20 horas transmitimos este programa dedicado a hacer esa pedagogía constante de los temas legales conjugados con la vida real. Hasta un próximo capítulo.